Nightmare Alley del año 2021 es la segunda adaptación de la novela de Gresham luego de la versión del año 1947 filmada por Edmund Goulding. En esta película ambientada en el año 1939, Stan consigue un trabajo en un carnaval y comienza a realizar una serie de estafas con las que irá avanzando hasta conocer a una psiquiatra llamada Lilith Ritter, interpretada por Cate Blanchett, que demuestra ser tan peligrosa como él. En este análisis nos concentraremos en la utilización del fuego y la nieve como componentes centrales a lo largo de la película, teniendo relación con el pasado, presente y futuro de Stanton. Esto último también será importante, el tiempo representado a partir de relojes. Pero veamos. Vayamos primero a lo que sucede en el pasado. Lo que sucede en el pasado es claro, Stanton fuma mientras deja morir a su padre de frío para luego cargar con el cadáver y con la culpa y finalmente quemarlo. Sin embargo, al matar a su padre nace otro Stanton, un Stanton que quiere hacer una nueva vida y renacer. Por esto mismo, una de sus primeras escenas lo incluye desnudo en una bañera como un niño mientras da sus primeros pasos en un parque de atracciones aprendiendo de un nuevo padre. En esta nueva vida adopta un nuevo padre de pelo blanco encarnado por David Strahan, a quien, al igual que su anterior padre, dejará morir sin antes aprender de él todos sus trucos. Esta cuestión de la doble vida y el renacimiento que tanto persigue el personaje de Stan se ve expresada también en el truco que le propone a Molly. Una vez que Molly renazca, podrá pasar la prueba para estar con él. Tras aprender las reglas de la estafa, Stan escapa de su lugar de origen y se retira a la ciudad, donde tenemos la placa de 2 años luego y podemos ver a Molly escribiendo en un cuaderno cual secretaria, recitando posibles advertencias que Stan no escuchará. A estas últimas habría que adjuntarles las últimas palabras de Pete, que sirven para resaltar la existencia total de la película. Retornando a la escena del falso consultorio de Stan, sus alucinaciones rodeadas de fuego son el paso total a un personaje que creció por el mal camino, sin intenciones de cambiar y vendiéndose por completo al mal para convertirse en una especie de demonio. La sesión que tiene Stan con Lilith es un plano contra plano donde se los distancia, pero no solo en los metros que los separan y en el lugar que están cumpliendo, donde ahora está sentado en un consultorio ajeno, sino también en los elementos que conforman el background de cada plano. Mientras Lilith intenta buscar calidez con la chimenea de fondo, el personaje de Bradley Cooper se muestra frío mientras fuma, como en la muerte del padre, y esquiva preguntas con la nieve a sus espaldas. Todo esto hasta que finalmente ella logra que él se recueste, como su padre, y termina cediendo terreno. En la siguiente oportunidad en la que se encuentran, Lilith y Stan invierten lo sucedido en la primera sesión. Ahora Lilith es quien se muestra distante y del lado de la frialdad, negando la información confidencial de su paciente, mientras que Del Toro los enfrenta de espaldas. Algo similar a lo que había hecho Alfred Hitchcock en la película La cortina rasgada, donde un espía comienza la película en pareja, dándole la espalda al público, escondiéndose del resto, y en el correr de la película ambos terminan enfrentados de espaldas una vez que ella se entera de que él es un espía. Continuando con Nightmare Alley, llegando al clímax de la película, y ya con estos dos personajes, Stan y Lilith, corrompidos, el frío que asesinó al padre de Stanton ingresa dentro del consultorio en el momento en que es traicionado como señal de venganza, y también repitiendo la suerte de su padre. Tras ver el flashback del padre, existe una elipsis donde se condena al personaje de Stan a convertirse en su fallecido padre, es decir, a volver a morir. Acto seguido, Stan pasa a buscar refugio necesario y de supervivencia en una pequeña porción de fuego, mismo elemento que usó en cantidades exageradas para quemar a su padre. Por allí se da este plano espectacular que pertenece a la escena en la que Cooper, el personaje de Bradley Cooper, se refugia en un camión no casualmente rodeado de gallinas, encerrado
con un cenital como si estuviera muerto en pose de ataúd. Aquí es donde vuelve a morir Cooper para finalmente revivir como un geek. De ahí a que su última línea termine siendo "nací para esto", acompañado de una transformación facial y de otro bebé observándolo. Hay que remarcar que la tragicidad de Stan también se encuentra en lo pequeño. Por ejemplo, le pide a Molly que manche sus manos de sangre falsa. La situación no sale bien y quien terminará manchándose las manos de sangre verdadera será el propio Stan, asesinando a un tercer padre de pelo blanco. Este plano que estamos viendo aquí, donde está Stan arrojado en el suelo con el dinero en el piso, resume gran parte de ese destino trágico. Por haber sido seducido por el poder y el dinero, Stan jamás escuchó las alertas de Pete. La resolución: un disparo en la oreja, mientras nada en billetes de $1. Un disparo de la pistola que tanto se había jactado de adivinar. De más está decir que el bebé Enoch bien podría ser el feto que, abrimos comillas, mató a la hija del millonario que contrata a Stan, hija que fallece tras un aborto obligatorio, ya que todo en la película ronda alrededor de nacimientos fallidos y relaciones paternas que no están resueltas. Volviendo al desenlace, la película cierra, como un reloj, con el protagonista retornando a su lugar de origen, ya que al no superar el pasado, el futuro se termina convirtiendo en el pasado, y la circularidad y la obsesión con el tiempo que podemos ver en la película se ve apoyada tanto en estos elementos como en otros que podemos visualizar aquí a lo largo de la película. De esta forma es como el demonio Stan ha sido condenado al infierno, y siempre se ha dicho que al infierno se ingresa por una serie de pasillos. Estos mismos abundan durante el clímax de la película, cada vez acortándose más para finalizar con aquel encierro en el tren. Sin embargo, todo podría haberse evitado si se hubiera tenido en cuenta la existencia de Dios, ya que todo lo que realiza el personaje de Stan es aquello que le abre las puertas al mal. Aquí no hay Biblia, sino un manual de trucos inventado por el chanta de turno a medida que va quitándote el dinero y jugando con tu salud mental. Del Toro parece entender que es imposible escapar de la creencia, porque en caso de que se anule a Dios, se le abre la puerta a algún mortal más que aprovechará ese espacio para lucrar. El ser humano necesita creer para llenar de sentido su vida, y en algún lado depositará eso, por más ateo que sea. El diferencial de esta nueva versión, a diferencia de aquella película de 1947, es cómo encuentra la forma de hablar de las prácticas coercitivas actuales que hoy tanto nos bombardean en redes, calles y televisión, pero desde una historia clásica, contando casi su origen y presentando su lado oscuro a modo de fábula. Aquí, donde podemos ver víctimas que ven como resolución el suicidio ante las palabras de sujetos de este tipo, que es una constante, en definitiva, en este tipo de prácticas. Mientras en la realidad los gurús salen ilesos aduciendo decisiones personales del suicida, en la fábula de Del Toro sí existe castigo alguno. Porque en la fábula de Del Toro la solución es creer.